Hola, yo soy Ed Quesada y me encuentro con Alfredo Ávila, autor, director y ejecutante de Prisa, que forma parte de la 43 Muestra Nacional de Teatro que se llevará a cabo en Guadalajara. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, un gustote, muchas gracias y pues estoy súper bien, muy emocionado y muy feliz. Ok, muy bien. Y pues mira, para comenzar, Mm, Prisa tiene imágenes que se construyen a través de tu cuerpo y a través de los objetos con los que interactúas. Y para empezar esta conversación, esta entrevista, quiero hacer una dinámica en la que vamos a pensar en imágenes. Vamos a empezar un poco diferente. Entonces, yo te voy a dar Vale, una palabra y tú me tienes que decir con esa palabra una imagen específica. Por ejemplo, este es un ejemplo. Si yo te digo luz, entonces tú puedes decir, me imagino a un perro en la playa, X. O sea, a lo mejor para mí eso no es luz, pero para ti eso es luz. Entonces, como, ¿tú qué ves con esas palabras que yo te doy? Obviamente las palabras pues tienen que ver con prisa, con esta pieza, ¿va? vale, ¿Ok? perfecto. Ok, la Ya me primera pusiste es, nervioso, ¿eh? no te preocupes, no es un examen, tranqui, todo bien. La primera es esperar, Una banca, siempre la banca, siempre la angustia, ¿ok? Tiempo. lo que todo pasa y donde todos pasamos y siempre permanecemos. Ok. Suicidio. Una página de mi vida, Cuerpo. el todo, la posibilidad y la herramienta para poder hacer del arte algo palpable. Correr. Mi vida en estos momentos y en muchos fragmentos de mi vida, Dios. el todo y la posibilidad de que las cosas lleguen a mí. Y por último, esperanza. La grandeza de los sueños. Ok, muy bien. Mira, ¿ves? Todo fácil, no fue difícil. Esperanza. Perfecto, perfecto. Ok, y ahora entrando con prisa, siguiendo, vamos a seguir imaginando. Imagina que prisa es un regalo que le vas a dar a alguien, pero esta persona tiene que adivinar qué hay adentro. ¿Qué le dirías tú que hay adentro de este regalo? O sea, para describir prisa, ¿cómo la describirías? ¿Qué hay adentro de este regalo? Pues es la posibilidad de justo de esperar algo que no sabías que necesitabas, pero que con un pequeño destello de esperanza o de algo que a veces ni siquiera se puede mostrar o demostrar con palabras, te da la posibilidad de volver y regresar al presente y a la simple palabra de la esperanza de algo, lo que sea. Ok, muy bien. Tanto en tus respuestas anteriores como en esta, me he dado cuenta que usas mucho la palabra posibilidad. Para ti, ¿qué ha hecho posible Prisa como actor y como persona? Pues mira, justo Prisa ha sido la posibilidad, válgame la redundancia, pero ha sido la posibilidad de demostrarme a mí, demostrarle a mi cuerpo, demostrarle a mis ideas que se pueden concretar cosas y a partir de estas posibilidades ir dando check a cosas que creí que posiblemente no se iban a poder hacer. Una de ellas es, de pronto, por ejemplo, estar en la Muestra Nacional de Teatro. Ujú, Había estado anteriormente, pero en otras compañías, pero no con mi compañía, ujú, no con algo que fuera tan personal y con algo que fuera muy desde adentro de mí. ujú. Justo. O sea, cuando uno lee un poco, investiga acerca de Prisa, básicamente hay dos ejes, que por un lado dice basado en los cuentos de Octavio Paz y en fragmentos de mi vida, ¿no? O sea, hay una parte, hay como estas dos partes. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas dos partes. Primero, Octavio Paz. O sea, ¿cuál es tu relación con este autor y por qué basarse en estos cuentos o qué tanto se basa en él? Pues fue mágico, la verdad, mira, para resumir un poco,
yo estaba pasando por una situación difícil y en esa situación de pronto me di cuenta que el abrir los ojos y prestarle atención a detalles que de pronto la vida me estaba poniendo, este, podía significar muchísimo. Y el hecho de hablar de Octavio Paz o incluirlo un poco fue porque en un momento en el que estaba pasando en un aeropuerto, una persona, una mujer, con su bolsa tiró en una librería un libro y yo levanté ese libro y era el libro de Octavio Paz, Arenas Movedizas. Entonces lo compré, ya lo conocía, pero compré el libro porque no había visto yo esa portada anteriormente y me gustó y de ahí empezó como mi relación con él nuevamente. Ok, o sea, ya lo conocías, pero a partir de ese incidente como que renació otra vez y lo empezaste a leer y de ahí dijiste, ¿tengo que hacer algo con esto o cómo fue? Sí, había leído ya algunos cuentos justo de Arenas Movedizas. No sabía que era un compilado de Arenas Movedizas, pero a partir de este incidente que se dio en esa librería, pues compré el libro en el aeropuerto y leí y me di cuenta que ahí estaba justo este cuento de Prisa, que es de ahí de donde se deriva el nombre de esta pieza también. Y una historia que se llama también El Encuentro, que ese fue el que me hizo muchísimo clic a mí y que a partir de estas dos historias fue como empecé a construir y que obviamente me dio como este vínculo directo, ¿no? A veces uno cree que los libros, uno decide los libros, pero yo sí de verdad creo que a veces los libros te deciden a ti en qué momento tienes que leerlos y para mí ese fue el momento crucial y a partir de eso se empezó a generar justo toda esta historia de Prisa. Qué interesante justo que dices esto de abrir los ojos y de cómo estar atento a esa especie, pudiéramos llamarlo de alguna manera, señales, ¿no? O cosas que, regalos, volviendo a esta parte del regalo, que llega ahí y que dices, bueno, de aquí puedo tomar esto, ¿no? Y como decía al principio de esta parte, decía, bueno, tenemos lo de Octavio Paz, pero también tenemos cosas de tu vida. Entonces, aquí hay fragmentos de tu vida. ¿Qué partes de ti están en esta pieza y por qué para ti era importante ponerlas en escena? Mira, partí de una situación súper actual que yo estaba viviendo en ese momento, que fue, eh, empecé a tener pensamientos suicidas y, y estaba trabajándolos en terapia, pero de alguna manera se conectó hacia muchos lados y ese fue de entrada el primer motor para poder arrancar con esta historia. Pero a partir de eso empecé a tomar cositas que me habían sucedido, pero que no sabía si estaban como ligadas, pero que para mí resonaba muchísimo porque fueron en este lapso de 6 meses que me aventé escribiendo y trabajando esto, estaban ahí como muy latentes. Eh, Trabajé en algún momento con Claudio Valdescure en un taller un poco de esto y me dijo algo bien interesante. Me decía, a veces hablar de algo como súper personal se vuelve súper general, ¿no? Y yo no lo había entendido hasta que entonces empecé a escribir y terminé el proyecto y yo no había permitido que nadie, hasta el día que se estrenó, viera el proceso ni que viera nada. O sea, invité solamente a una persona para que me asesorara en la parte física, pero no había escuchado nada. Y fue tal mi sorpresa de lo que de pronto se construyó a través de pequeños fragmentos míos que me voló la cabeza, o sea, me voló la cabeza. Me ha volado la cabeza y me sigue volando la cabeza. En cada función que doy, me sorprende ver la cantidad de mensajes que luego llegan a las redes sociales del colectivo para decir, me está pasando algo similar o conecto por ahí, ¿no? Y, y pues ha sido un shock interesante. Este, y sobre todo, para mí, el hecho de decir, ay, no era el único y no soy el único que me he sentido así y no soy el único que de pronto le ha sucedido tal cosa. No estoy solo.
Sí, y justo no estás solo tú y tampoco el espectador o la espectadora que va ahí, ¿no? Y de repente es como dices, esa persona también puede pensar lo mismo, como de, yo vengo con estas cosas, vengo a ver una obra de teatro y es como de, teatro físico, el cuerpo, igual está padre, me voy a reír o yo qué sé, ¿no? Y entonces es como de, tómala, y entonces, porque ahí también hay esa conexión. Y justo era parte de una de mis preguntas, ya rumbo al final, pero la adelanto, que tiene que ver justo con eso, o sea, tal cual, como las historias personales se vuelven universales también y cómo entre más personal, más pareciera que no, pero pudieras conectar con otras personas y eso sucede. Y por ejemplo, esta obra tuvo una temporada aquí también en la Ciudad de México, estuvo el año pasado en el Festival de Monólogos Teatro Una Sola Voz, entonces ha tenido como un viaje, también estará ahora, estuvo en el Festival Cervantino hace unos días. ¿Cómo ha sido la recepción y la conexión con el público, justo? Pues fíjate que como muchos artistas, yo creo que a veces me pasó y me sigue pasando que de pronto yo decía, ay, mostrar algo como tan personal o mostrarme en un texto que de pronto ya es el primer texto que escribo y que además dirijo y que además actúo, o sea, no es por acapararlo, pero sí me sentía un poco y me siento un poco como con la incertidumbre de qué va a pasar, qué me van a decir, cómo lo va a recibir el público. Pero cada día, cada función que doy, siempre es un regalo. Para mí, el hecho de saberme conectado con alguien, de saber que alguien por ahí de pronto también puede ser a lo mejor el mensaje que yo recibí en otro país, en otro espacio, en otro contexto, que yo lo recibí de una manera, a lo mejor esta obra puede ser el mensaje que alguien está esperando. Entonces, sí, sí ha sido un regalo súper afortunado para mí. Justo en la gira Monólogos, me pude dar cuenta de todas las personas que a lo mejor no tuvieron ese mensaje, no alcanzaron a ver ese mensaje, ¿no? Y justo en mi última función pude darle como regalo un poquito, leí el nombre de las personas que por alguna razón llegaron a mi vida, solo de nombre, pues, porque ya no están con nosotros, pero me quise dar ese regalo a mí y a ellos un poco para demostrar esta conexión que de pronto yo sentí. Sí. O sea, ¿eso no lo haces si lo hiciste en la última o cómo? Sí, lo que pasa que en la gira de Festival de Monólogos, Ajá. este, cada función que dábamos, no, de verdad no es mentira, o sea, función que dábamos, función que alguien se acercaba a mí o al camerino, hubo personas que pasaron los camerinos a decirme, oye, ¿puedo platicar contigo? Acaba de pasar esto conmigo, o acaba de pasar esto a mi hermano, a mi Ok, primo, ok, a mi hijo, y entonces me tomé el atrevimiento de pedirles nombres y en la última función que fue aquí ok. en el del Bosque, leí esta lista porque para mí fue choqueante, o sea, para mí fue impresionante saberme, no sé si la conexión, pero solamente esta parte de encontrarme en la posibilidad de escucharlos. Claro, sí, sí, y que ellos se sintieran escuchados. O sea, es decir, cómo también el hecho escénico trasciende. O sea, es decir, lo que hay que decir va más allá de lo que ocurre en el escenario y entonces llegan estos contactos que son muy interesantes y justo va con mi siguiente pregunta que tiene que ver con el tema, pues el tema del suicidio, ¿no? O sea, que es un tema que tú tuviste la necesidad de hablar de esto y de alguna forma ese tema que sigue sucediendo y que se menciona en la obra está pasando. Y entonces mi pregunta es, mm, ¿cómo buscas tú impactar al espectador y al espectador referente a este tema? O sea, es decir, sí, hablan contigo y todo, pero hay como, no sé, la obra o la producción está como ligado a alguna institución, algunos teléfonos de ayuda, o cómo se ha trabajado esto, o no se ha trabajado, o por qué. Mira, hasta ahora la verdad es que no he tenido como la cercanía con ninguna institución, como para justo empezar a vincular. Lo que yo me he dado la tarea, ha sido pasarles mi número personal, Mm, porque eso sí es algo real. Ay, a mí me sucedió.
cuando yo estaba en lo más profundo de esta situación, yo tomé mi teléfono y mandé mensajes porque en redes sociales de pronto, cuando se acerca el día de prevención del suicidio, muchos publican, ay, no estás solo, escríbeme si te necesitas, si te sientes mal. Mm, Y se los prometo, yo escribí a 10 personas y de esas 10 personas, ninguna me contestó, ok. ninguna. Ninguna me contestó. Y eso que habían pasado días o un día que habían escrito esas personas algo así, ¿no? Personas que Ujú. conocía y personas que no conocía también. Así que lo que he intentado hacer es como les paso mi número y, y les explico, ¿no? O sea, porque de verdad lo creo y lo soy, no soy profesional en el tema, pero sé que a veces solamente quiere ser escuchado. Y para mí eso es de las cosas más importantes. Lo que hago ya si veo algo más intenso es, les paso el número de la persona que de pronto me ayudó a mí, y que él obviamente conoce y sabe mucho más del tema, y de pronto él sí puede vincularlos directamente con alguien específico. Muy bien. Sí, claro, porque al final de cuentas creo que eso es un dato interesante ese, o sea, porque justo creo que también con las redes sociales, a veces cuando pasan estas fechas, se motiva mucho a, sí, haz esto y haz lo otro, pero a veces todo se queda como muy, sí pierde de alguna forma como algo personal, ¿no? Y creo que también el hecho de que como que tú estés dispuesto a, ¿no? También es parte de la responsabilidad, es decir, tú como creador estás hablando de cierto tema y sabes que eso va a generar algo, o sea, no es como de yo nomás lo dejo ahí y ya, ¿no? O sea... Es decir, también hay que tener una responsabilidad en la continuidad que se le puede dar. Puede ser de una manera como tú lo has hecho o pensar en otras maneras, pero creo que es importante como darle esa continuidad. Sí, totalmente. La verdad es que sí lo creo y estoy como súper, o sea, no lo veía tan real hasta que empezó a suceder y que dije, es cierto, o sea, tal vez mi granito de arena tiene que ser por ahí, aunque sea poquito y pues empezar a ver qué pasa. Claro, hemos hablado hasta ahorita de la parte que tiene que ver con los temas, con el fondo, pero vamos a la forma. Teatro físico, el cuerpo. ¿Por qué contar esta historia desde el cuerpo con diferentes técnicas como el clown y otras tantas cosas y te subes, te bajas por aquí, por acá? ¿Por qué contarlo así? ¿Y cuáles han sido los retos de contarlo así? Ok, fíjate que de las cosas que me pasaban, cuando sucedió todo este capítulo oscuro, que después se convirtió mucha en luz, algo pasó que de las cosas que más me mortificaban como artista era que yo recién me acababa de venir a Ciudad de México a vivir y tocaba puertas y no pasaba nada, nadie me hablaba, nadie nada. Y entonces yo, o algo que me estaba haciendo mucho ruido en la cabeza era, claro, es que te estás haciendo viejo y después, ¿qué va a pasar? Entonces, mi primera clave ahí fue, bueno, empieza a retarte tú solo. Eh, que este sea el motor para retar a tu cuerpo. Y luego hago este número aéreo, le tengo miedo a las alturas. Entonces dije, bueno, tengo que hacerlo, en algún momento tengo que hacerlo y lo hice pensando en eso. Justo en esta última función que tuve, llegó Protección Civil y me preguntaban, ¿cuánto subes? ¿Cuánto elevas? Y yo, no te preocupes, sube solamente 2 metros porque me da mucho terror, pero son retos que yo quería ponerme para poder solventar esta ansia de se me está acabando el tiempo físicamente. Por eso decidí hacerlo de teatro físico y también como este reto aparte que yo tenía de, me sentía yo un tronco, no era tan bueno moviéndome, pero bueno, dije, es el reto que a lo mejor puede pasar por ahí, a lo mejor no voy a ser virtuosísimo porque no soy bailarín virtuoso, pero puedo mover mis extremidades y me queda claro que tengo todo lo que necesito para poder hacer algo, ¿no? Y nunca fue mi intención, ni lo sigue siendo este montaje, hablando físicamente, que vayan y digan, wow, qué increíble, es el mejor acróbata o es el mejor, porque no es mi intención. Este, al contrario, fue el reto personal para poder decir, les voy a contar una historia desde mi incapacidad física o mi capacidad mínima físicamente. Ok, o sea, pero por ejemplo, antes, o sea, antes ya habías trabajado en obras donde fueran muy físicas, o sea, donde tu cuerpo estuviera también, o sea, donde se comunicara a través del cuerpo.
Solo una vez con unos compañeros que hacen danza, que todos eran bailarines, me invitaron para trabajar con ellos y es la única vez que hice algo por el estilo. Anterior, todo había sido más convencional. Ok, y para las diferentes técnicas, porque hay clown, hay estas cosas, acrobacia o la cosa aérea, todo esto, o sea, ¿alguien te asesoró? ¿Cómo fue tu entrenamiento o cómo fue tu acercamiento a todo esto? Sí, definitivamente sí busqué quien me asesorara y que me estuviera como alimentando en esta parte. Por ejemplo, en la parte de clown, este, hubo una maestra que me ayudó, Celia Garza, que fue como mi motor siempre. Allí estuvo como echándome mano en esa parte. En la parte del número aéreo también hubo una chica que me estuvo ayudando. Este, y te digo, en fragmentos sí hubo quienes estuvieran como ayudándome. En la parte de la construcción ya construí yo todo aparte sin que me vieran porque lo que te decía al principio me daba como pena de pronto empezar a mostrar algo que no sabía por dónde se iba o a dónde iba a ir dirigido. Ok, sí, sí, sí. Sí, entiendo. Sobre todo cuando es como la primera vez que te enfrentas a algo, dices, no, mejor ya hasta que esté más o menos armado, ¿no? Ya vengan a verlo. Pero antes no, porque igual y me pongo más nervioso, ¿no? Luego pasa eso. Hay algo que a mí siempre me llama mucho la atención del teatro físico, que tiene que ver con la parte de la escritura. O sea, es decir, por ejemplo, aquí en Prisa hay partes que son en voz en off, que hay un texto, hay una parte testimonial tuya, pero también hay muchas partes donde no, o sea, solo pasan acciones. Yo tengo una duda de si en las partes que son solo acciones, eso cómo se escribe o tú describes cómo sucede esto o no. O sea, siempre tengo mi duda de cómo se escriben las obras que son como más físicas o claro. Esa es una duda genuina, te lo prometo. Bueno, a lo mejor ni siquiera te voy a sacar de la duda porque la neta es que no sé cómo describe. Pero la forma en la que yo lo hice fue escribí el texto y decidí no decir nada. O sea, durante los 50 minutos, solamente el último fragmento es el que está hablado, pero previo a eso no hay nada hablado. Todo es voz off. Y lo que sí quería hacer era desconectar lo que estabas escuchando de lo que se estaba viendo. Yo quería desconectarlo. Quería que de pronto la gente entendiera y tuviera como una pequeña relación entre lo que se ve y lo que se escucha, pero para mí era algo completamente diferente. Es decir, lo que me estaba pasando en ese momento, yo sentía algo, pero mi cuerpo actuaba diferente. Y entonces fue la manera de contar Prisa. Este, que el público cuando estuviera en la butaca tuviera que prestar atención a lo que está escuchando, pero a veces ni siquiera tiene relación lo que está pasando en escena. O sea, no tiene coherencia un poco tampoco, pero esa es creo que la forma en la que yo me sentía y en la forma en la que pude justo darle al clavo en la parte física justo. Sí, no, yo creo, o sea, digo, igual y no respondiste nada, ¿cierto? No, a lo que voy es lo siguiente. No, 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 es que tiene que ver eso, es no tiene, ¿cómo te funciona a ti? O sea, es decir, ¿cómo te funcionó a ti escribirlo? Porque al final de cuentas yo creo que hay reglas, hay estructuras, pero al final cada pieza es algo vivo y cada pieza, las herramientas se adaptan a esa pieza, ¿no? Y en ese caso, o sea, lo que se necesita contar y cómo se necesita contar. Entonces, al final de cuentas, pues creo que eso pasa aquí, como lo dices. Quiero hablar un poquito, bueno, es de alguna forma un monólogo unipersonal, tú estás solo en escena, pero de alguna forma hay otros elementos que son importantes, o sea, es decir, hay iluminación, hay vestuario, hay una música, ¿no? Entonces, ¿cómo estos elementos, la gente que te ayuda en el equipo, cómo te construye a ti y cómo construye esta pieza? Fíjate, fue súper locochón porque el chico con el que trabajo, Balam Miranda, que es el que me hace toda la parte de iluminación, este, él insistía mucho en quiero saber qué pasa, o sea, es que no te puedo construir si no sé que yo le pasé el texto, le dije, esto es lo que hay, a partir de esto trabaja, no sé qué va a pasar. Entonces, no era por egoísta, era un poco más por miedo que viera también incluso él, que es parte de mi equipo, y entonces la iluminación la construyó un poco a ciegas, él solamente con el texto. Yo solamente le di indicadores de aquí va a suceder tal cosa,
dame espacio para esta cosita que va a pasar acá, o no sé, así empezó un poco a armarse la parte de la iluminación. En la parte, por ejemplo, auditiva, sí tuve que leer el texto con el chico que hizo toda la música, pero eso fue al final el texto. Hubo 6 piezas que se escribieron y que se compusieron para esta obra, que las hizo Gerardo Arrioja, y pasó lo mismo. Lo único que hice con él fue un esquema del duelo que pasan las personas para poder salir de un proceso de depresión o ansiedad. Y a partir de ese esquema, yo le dije, ok, quiero que suceda esto partiendo de este sentimiento específico. Entonces él fue construyendo estas piezas y le expliqué un poco la dinámica de lo que quería que pasara y fue cachándome ahí un poco él y se movían de pronto las piezas hasta que quedaron como yo me pasaba, ¿no? Lo que me preguntaba mucho él, por ejemplo, y que acordamos fue decirle yo dónde iba a transcurrir el movimiento de ese fragmento de escena para que él, a partir de esta sensación, él construyera. Ok, ok, interesante. Me gusta qué interesante que un iluminador tenga que iluminar a ciegas. Hay un poco ahí de ironía en eso, pero pues muy interesante. Está muy bien. Ya para ir cerrando, tengo dos preguntas. La primera es el número 40. El número 40 es importante de alguna forma, está presente, ¿no? En esta pieza. ¿Por qué es importante en esta pieza y qué representa o qué quiere significar el número 40? Ahí estoy, perdón. Eh, pues lo primero que me di cuenta a partir del número 40 fue un dato que llegó a mí, donde se dice que bueno, o sea, que cada año mueren aproximadamente 800,000 personas a causa de suicidio. Esto es un dato que revela la Organización Mundial de la Salud. Y eso determina que prácticamente cada 40 segundos suceda un suicidio. O sea, a partir de este dato, que me hizo a mí pues mucho ruido, empecé a construir todo partiendo de eso. Y me di cuenta que había cosas que simulaban un poco a mi vida a partir del 40, como las 40 semanas de gestación o cosas que sucedían y que me empezaron a dar clic en mi vida. Y a partir de eso sucedió todo, del número 40, pero partiendo justo de ese dato de los 40 segundos. Ok, ok, ok. Y ya para cerrar, una pregunta más personal, que es, ¿a ti qué te gusta de vivir? ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más disfrutas de vivir? Ah, la magia, la magia. La verdad es que sí. Uno de mis personajes favoritos siempre ha sido Peter Pan. Y, y esto lo digo un poco también en el cuento y en la historia que les platico en esta obra. Siempre esperé que llegara Peter Pan a mi ventana. No llegó, pero no llegó porque tal vez todo tiene que ver con construir tu propio país de nunca jamás, donde disfrutes y donde todo cobre sentido a través de disfrutar y de vivir así simplemente. Hay una cita justo de J.M. Barrie que me gusta mucho, que es, morir será una gran aventura, y lo creo, pero para que sea una aventura tienes que construirla también a partir de la vida, y lo que más me gusta es eso, la magia que se puede dar en los detalles más insignificantes. Yo lo digo de verdad, muchos se burlan en redes con esto de el teatro salvó mi vida y dicen, ay, ajá, a mí me pasó. Y de verdad lo creo y de verdad lo vivo. Y eso me encanta de la vida, que te sorprende, que te puede arrastrar, que también te puede levantar, pero siempre, 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 siempre te puede construir una sonrisota.
Muy bien, como la que tienes ahorita, muy bien, perfecto. Sí. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Prisa forma parte de la 43 Muestra Nacional de Teatro que se va a acabar en Guadalajara. Se va a presentar el lunes 13 de noviembre a las 5:30 en el Foro de Arte y Cultura. Ahí va a estar Prisa para que la puedan ir a ver, que es escrita, dirigida y actuada por Alfredo Ávila. Ahí van a poder ver Prisa. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir, Alfredo? No, pues muchísimas gracias a ti, gracias por esta entrevista y gracias por darme la posibilidad de extender un poco más este mundo de Prisa. Muy bien, perfecto. Ok, bueno, nos despedimos. Adiós. Gracias. Bye. Bye.